Buenas, mi nombre es José Arnoldo Pavón Torres y en esta oportunidad les hablaré sobre la formación de una nueva vida, el nacimiento y el desarrollo físico de los infantes en los primeros 3 años de vida. En primer lugar, hablemos de la formación de una nueva vida. Sobre el concepto de una nueva vida, hay que preguntarnos cómo ocurre la fertilización. Bueno, básicamente la fertilización es el proceso por el cual se combinan tanto el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer y forman una célula que se denominará cigoto, que poco a poco se va a ir desarrollando hasta que surja el nacimiento y se dé un bebé. Cabe destacar que tanto el espermatozoide como el óvulo son células sexuales. El espermatozoide se produce en los testículos del hombre, que son las glándulas reproductivas del mismo, y los óvulos se producen en los ovarios de la mujer. La fertilización ocurre cuando el óvulo, luego de producirse, se transfiere o se posiciona en las trompas de Falopio, y en ese momento, y antes de que tenga su eventual muerte, llega un espermatozoide y la fecunda. O básicamente es el óvulo quien permite la entrada de un espermatozoide en específico que él elija. Ahora bien, existen mecanismos hereditarios. En primer lugar, hay que saber qué es el código genético. El código genético, conocido como ADN o ácido desoxirribonucleico, es una estructura doble, es decir, de 2 hileras que se entrelazan entre sí. Contienen la carga genética tanto del padre como de la madre, es decir, el ADN del padre va en el espermatozoide y el de la madre en el óvulo. Cuando se juntan se desprende la mitad de cada uno y forman un nuevo código o un nuevo ADN único. Preguntémonos qué determina el sexo. Bueno, muchas teorías han surgido respecto al tema. Sin embargo, en la actualidad se sabe que es el espermatozoide del padre el que determina el sexo, varón o hembra. Sin embargo, estudios recientes han determinado que la cantidad de testosterona que tenga la mujer al momento de la fecundación determinará el cambio del sexo entre varón o hembra, si permanece como venía en el espermatozoide o si por el contrario cambia. Hablemos ahora de los patrones de transmisión hereditaria. Sabemos muy bien que los genes producen múltiples expresiones alternativas de rasgos. A estos se les denominan alelos. Los alelos que están dentro de los cromosomas van a determinar ciertas características físicas de una u otra persona. Hay que destacar que toda persona tiene un par de estos alelos en cada cromosoma y determinarán características como por lo menos el color de los ojos, el de la piel, el tipo de cabello, entre otros factores. Ahora hablemos de la naturaleza y la crianza, más que todo sobre la influencia de la herencia y el ambiente. Sabemos muy bien que la herencia y el ambiente cumplen un factor muy importante, en vista de que es el ambiente quien modifica de cierta forma los genes que se van a transmitir a través de la herencia. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, básicamente los genes, desde que estamos en el desarrollo, tienen una exposición por medio de la madre al ambiente. La madre le pasará esto al bebé y el bebé modificará, para bien o para mal, sus genes para cuando nazca se pueda adaptar mucho más fácil al ambiente. Hay características en las que influyen la herencia y el ambiente. Evidentemente, los rasgos físicos y fisiológicos, como la obesidad. Ya se puede notar como en países como África, la mayoría de las personas suele tener una delgadez, por decirlo de algún modo. Y en países como Estados Unidos suelen ser más obesos. Y no es algo que tenga que ver tanto con la nutrición, sino son rasgos que se han ido heredando de generación en generación y en donde ha influido notablemente el ambiente. Otra de estas características es la inteligencia. Háblese de la misma como si fuera la memoria, la forma de hablar o la habilidad verbal, la habilidad de percepción espacial y temporal también son cualidades que son hereditarias. Asimismo, la personalidad y determinadas fisiopatologías son hereditarias. Ejemplo, el temperamento. Ahora
hablaré sobre el desarrollo prenatal, específicamente sobre las etapas del mismo. Está conformado por 3 etapas y una etapa extra que los psicólogos suelen denominar como desarrollo psicosocial. La primera etapa es la etapa germinal. Esta va desde la fertilización hasta 2 semanas luego de ella. Durante este proceso llega el espermatozoide, fecunda al óvulo y posteriormente se convierten en un cigoto. Este cigoto va a replicarse en repetidas ocasiones, tantas y cuantas veces sea necesaria hasta transformarse en lo que se denomina mórula y posteriormente de la mórula en una blástula. Estos nombres son los que se le dan al conjunto de células que denominan cada parte o en cada segmento de las trompas hasta llegar a la fecundación del óvulo. Posteriormente se transformará en el embrión. Ahora bien, la segunda etapa es la etapa embrionaria, va desde las 2 semanas hasta las 8 semanas. Durante esta fase, el embrión va adquiriendo los rasgos físicos básicos, como lo son la formación de la cabeza, la cara, las extremidades, determinados sistemas corporales y órganos internos asimismo. Empiezan a desarrollarse y también aparecen los primeros movimientos o primeros reflejos. Posteriormente viene la etapa fetal, que va desde las 8 semanas hasta el nacimiento. Esta es la etapa con mayor duración y aquí se van desarrollando estructuras fundamentales del cuerpo. Esto hasta el final del nacimiento. Como se puede notar en las imágenes, se va desarrollando el bebé, va creciendo poco a poco, se van desarrollando más sus órganos, sus extremidades, entre otros. Y ahora está el desarrollo psicosocial. Básicamente no es una etapa prenatal, sin embargo, para los psicólogos nos sirve, pues aquí es donde el feto va a responder a la voz de la madre dentro del útero. Es decir, el bebé dentro del útero responde a la voz de la madre fuera del mismo, evidentemente. Y va desarrollando una preferencia por ella, es decir, por su voz, por lo que va creando una personalidad desde el embarazo que va destinada a tener una relación con esa primera voz que oye, que es su madre. Como siguiente punto, tenemos el monitoreo y el fomento del desarrollo prenatal. El monitoreo es una de las cuestiones elementales que se utilizan en la actualidad. Sin embargo, antes no solía ser así, era muy poco extendida. Los partos eran de manera casi que al azar, no se sabía qué pasaba dentro de la madre, sino por algunos tipos de costumbres o tradiciones que se tenían, y no se sabía cómo iba a venir el bebé hasta el momento del nacimiento. Por lo tanto, que existían muchos riesgos para las mujeres, especialmente aquellas que tenían bajo peso, pues no le podían brindar la nutrición necesaria que tienen que tener los bebés. Los malos hábitos alimenticios, también como los malos hábitos como el fumar tabaco, la ingesta del alcohol o de ciertas drogas, suelen dañar en cierta medida al bebé o inclusive modificar su desarrollo, evidentemente para mal. También está el monitoreo, la necesidad del mismo en los partos múltiples, pues en la mayoría de ellos suelen haber complicaciones y el monitoreo a través de las máquinas, de los ecos, suele facilitarle a los doctores su trabajo en cuanto a saber qué es lo que pasa dentro del útero de la madre. Hablemos de las necesidades de cuidados antes de la concepción, es decir, antes de que un hombre esté con una mujer y el espermatozoide fecunde la ovulación. Actualmente, o en los tiempos actuales, muchas mujeres no suelen prestarle atención a ello. Sin embargo, es necesario hacerse exámenes físicos y recopilación de los antecedentes médicos y familiares. Y no tan solo en la mujer, sino también en los hombres es necesario. La vacunación para enfermedades como la rubiola o la hepatitis B también son necesarias, pues cuando se encuentra en los 9 meses de gestación, estas enfermedades pueden ser transmitibles de la madre al bebé. También existe la exploración de riesgos de trastornos genéticos y enfermedades infecciosas como las de transmisión sexual. Pocas de esas enfermedades suelen ser transmitibles a los bebés, sin embargo son de especial importancia, necesidad y cuidado para la relación que se puede dar entre la madre y el padre. Asimismo, de la asesoría en cuanto existe la presencia de malos hábitos, como lo son el tabaco. Una mujer que quiera tener un hijo debería dejarlo,
Una mujer que quiera tener un hijo no debería beber alcohol en exceso antes de la fertilización. Ahora bien, hablemos del capítulo 4, referente al nacimiento y desarrollo físico en los primeros 3 años de vida. Como primer punto tenemos el nacimiento y la cultura. ¿Cómo ha cambiado el nacimiento? Anteriormente, el proceso de nacimiento era, como mencioné anteriormente, al azar. Existían pocas tradiciones, poca técnica y desarrollo científico para tratar los mismos, por lo cual solía ser una actividad, una práctica bastante difícil, en donde usualmente no era extraño ver que moría o el bebé, la madre o ambos. El proceso de nacimiento es lo que se le denomina al término que da desde 2 semanas antes del parto, que suelen ser los momentos más difíciles tanto para el bebé como para la madre, porque es en este periodo de tiempo donde el cuerpo de la madre se está preparando para dar luz al bebé y el cuerpo del niño se está posicionando en la forma correcta que debe tener para el nacimiento. Ya sabemos que pueden existir muchos tipos de complicaciones en estas 2 semanas. Las etapas del nacimiento son 3. La primera etapa va desde las 12 a 14 horas previa al nacimiento. Aquí es cuando van comenzando las contracciones. Cada vez se van haciendo más frecuentes y más constantes, y esto hace que el cuello uterino se vaya dilatando para la preparación del parto. Posteriormente viene la segunda etapa, que dura entre 1 a 2 horas, en donde las contracciones son mucho más frecuentes y mucho más fuertes. El punto de partida de esta etapa es cuando el bebé se posiciona de cabeza en el canal vaginal, en donde posteriormente va a necesitar la ayuda de un médico, de un partero, de cualquier persona extra para concluir en el nacimiento del mismo y el corte necesario del cordón umbilical. En ese punto todavía el resto del cordón umbilical y la placenta se encuentran dentro de la madre. La tercera etapa vendría a tener una duración de 10 a 60 minutos, es decir, de 10 minutos a 1 hora. Aquí es donde la madre, por estímulo o por reflejos propios, expulsa el resto de la placenta y el cordón umbilical que se encuentra dentro de ella. En este mismo punto se hablará del monitoreo del feto. Como ya se habló en el capítulo anterior, el monitoreo es fundamental porque da una información valiosa para los médicos, especialmente cuando se trata de embarazos de alto riesgo, por lo menos cuando el bebé es demasiado pequeño, cuando es prematuro, cuando viene en una posición que no es correcta, o sea, volteado, es decir, que son los pies los que se posicionan primero en el canal vaginal. Cuando el bebé parece sentir molestias, es decir, que se mueve mucho, o cuando la madre incluso suele sentir molestia, algún tipo de sangrado, es necesario el monitoreo. Existen 2 tipos de parto: el parto vaginal o normal y el parto por cesárea. El parto vaginal es lo usual, es la regla, es lo natural, en donde si todo sale bien, la recuperación de la madre es mucho más rápida. Y está el parto por cesárea, que suele ser la excepción, que es donde se le hace una incisión a la madre en el área abdominal y se saca al bebé con mucho cuidado y todas las preparaciones que esto requieren. Sin embargo, cabe destacar que en la actualidad el parto por cesárea suele ser una tradición, por no decir costumbre, que ha tomado mayor vida. De tal manera se le suele quitar esos dolores de parto a la madre. También existen los partos medicados y no medicados. No medicados, evidentemente, sería como el parto vaginal, el parto normal. Y los medicados como el parto por cesárea, en donde se le suministran a la madre medicamentos, ya sea para dormirla o para reducir notablemente el dolor. Hablemos del recién nacido. La talla y peso normal que debería tener un recién nacido va entre los 2.5 a los 4.5 kilogramos. Esto es el 95%, es decir, la mayoría. Evidentemente el otro 5% puede ser menor a estos kilogramos o mucho mayor. Y suelen medir normalmente entre 45 a 55 centímetros.
En cuanto a su aspecto, un aspecto humano con sus extremidades completas, en buen estado, la cabeza suele ser un poco más grande que su cuerpo, entre otras cosas. Hablando de los sistemas corporales, hay que destacar que sistemas como el circulatorio, el respiratorio, el de nutrición, de eliminación y de regulación de temperatura, al principio, dentro del embarazo, suelen ser regulados por la madre o a través de la madre, evidentemente porque está el bebé conectado a ella. Sin embargo, luego del nacimiento es el bebé quien por estímulos propios va cambiando y va adaptándose al mundo. Por tanto, va regulando estos sistemas por instinto. Y están los estados de alerta, que es cuando los bebés necesitan satisfacer sus necesidades de manera activa, como por ejemplo, comer, aliviar un dolor mediante el llanto para que venga su madre y vea qué está pasando, entre otras razones. Cabe destacar que los estados de alerta en los primeros meses son muy pocos, pues los bebés pasan el 75% del tiempo dormidos. Las complicaciones del nacimiento. Entre ellas podemos mencionar el bajo peso al nacer. Esto suele ser el resultado de una mala alimentación por parte de la madre, bien sea por cuestiones voluntarias o involuntarias, por alguna enfermedad, etc. También encontramos la posmadurez o posmaduración, que es un nacimiento que sobrepasa las 42 semanas de la gestación, es decir, 9 meses y 2 semanas. Usualmente en este tipo de nacimientos donde se da la posmadurez, los bebés suelen ser tanto largos como esbeltos y suelen tener complicaciones tanto en sistema respiratorio como de circulación. Una de las complicaciones más graves es el mortinato, que es la muerte de un feto a partir de la 20ª semana de la gestación, en donde suele descubrirse, bien sea intrauterino o inútero, que es por medio de los ecos, donde se ve que el bebé ya no tiene vida y suelen extraerlo mediante una cesárea, o en el trabajo de parto suelen darse cuenta de que el bebé está muerto. También existe la posibilidad del entorno de apoyo para compensar los efectos de las complicaciones. Esto no es otra cosa de que cuando un bebé, por ejemplo, viene con desnutrición o cualquier otro tipo de afección al momento del nacimiento, si se da prematuramente o en otra circunstancia, suele introducirse dentro de lo que se denomina una incubadora, que suele tener los medios necesarios para terminar el desarrollo que está teniendo el bebé. Hablando de la supervivencia y la salud, hay que decir que la muerte en la infancia es una de las cuestiones más comunes que hay. No todos los bebés suelen desarrollarse y crecer como uno quisiera, pues en todo el mundo existen más o menos 8 millones de infantes que mueren en el primer año de vida. Esto, más que todo, en países que están en desarrollo o en vía de desarrollo y en donde los padres no tienen los medios necesarios para cuidar a sus niños. Entre las principales causas se pueden mencionar los partos prematuros, que ocupan el 28%, el padecimiento de sepsis o neumonía, que ocupan el 26%, la asfixia al nacer, que ocupa el 23%, y el resto del porcentaje por otras causas como accidentes, golpes que se dan los bebés, los padres no se dan cuenta, no los tratan y por ellos mueren, entre otras razones. Hablando de la inmunización para mejorar la salud, antes no se vacunaba a los niños, no existía la vacuna y era común ver que un bebé sufriera de sarampión, de tosferina, de otras enfermedades. Pero hoy en día, con la implementación de las vacunas posterior al nacimiento de los niños, estas enfermedades son muy raras y muy poco eventuales. Ahora hablemos del comienzo del desarrollo físico. Dentro del desarrollo de un bebé existen dos principios fundamentales. Primero está el principio cefalocaudal, que explica que el desarrollo de un bebé se da desde arriba hacia abajo. Es por ello que es muy normal ver a bebés que tienen la cabeza como muy grande. Posteriormente, cuando se van desarrollando, la cabeza, sus dimensiones quedan en unos centímetros, unas dimensiones específicas, y va creciendo el resto de su cuerpo. Y el segundo principio es el de próximo distal, que dice que el desarrollo y el crecimiento se da desde adentro hacia afuera.
En los primeros meses, en los primeros años, se están terminando de desarrollar los órganos internos y posteriormente empiezan a crecer las extremidades, el cuerpo, la piel, entre otras cosas. Existen patrones de crecimiento. Bien se sabe o bien se ha descubierto que los primeros 3 años de vida de un bebé son fundamentales, porque es aquí en donde se desarrolla de una manera muy acelerada tanto los órganos internos como el cuerpo externo. Y se van desarrollando poco a poco sus sentidos. De allí que las primeras capacidades sensoriales sean el tacto y el dolor, que son cuestiones que se desarrollan intrauterino, es decir, dentro del útero, igual que el olfato y el gusto. Posteriormente se desarrolla la audición y el último sentido en desarrollarse o formarse es la vista. Ahora, el último punto vendría a ser el desarrollo motriz de un bebé posterior al nacimiento. Las primeras acciones que realiza un bebé previo a los 3 meses suelen ser llorar, comer y hacer cuestiones por instinto o reflejos propios. Posteriormente empieza a tomar lo que se denominaría como semiconciencia, en donde el bebé empieza a rodar. Esto se da normalmente entre los 5 meses y medio a los 3 meses, en donde el bebé se cae, rueda y no supone una lesión para él. Posteriormente se da el asistir una sonaja, que es agarrarlo con la mano y moverlo, o cualquier tipo de objeto. Esto en el 90% de los bebés suele ser entre los 3 a 9 meses. Posteriormente viene el sentarse sin soporte, sin nada que lo apoye a su espalda. Igualmente el pararse sin moverse, es decir, pararse y mantenerse quieto. Esto suele darse entre los 6 y los 8 meses. Asistir con el pulgar o índice, esto suele darse entre los 10 meses, casi llegando al año. Pararse bien solo suele ser casi o sobrepasando el año. Caminar bien, 1 año y 2 meses. Construir torres de bloque suele darse casi prácticamente a los 2 años. Trepar escaleras suele darse también casi a los 2 años. Está claro que no son escaleras como las que treparíamos adultos normales, sino escaleras de juguetes, escaleras que están adheridas al piso. Saltar en un solo sitio suelen ser actividades motrices que se dan dentro de los 2 años. Y copiar o realizar un círculo con la mano suele darse después de los 4 años. Es todo, gracias.